Nuestro grupo está compuesto por Alejandra Castilla, Juanita Hidalgo, Valentina Pérez y Andrea Roa y vamos a explicar el proyecto que consiste en la producción de la enzima alfa-amilasa por la fermentación de residuos de café a partir del hongo Neurospora crassa. Es relevante resaltar la importancia del café debido a que es la bebida de mayor consumo a nivel mundial. En el año 2016 reportó 400 billones de vasos de consumo al año y 9.360 toneladas. Adicionalmente es el segundo commodity más comercializado luego del petróleo. En Colombia, este producto ha sido clave en el desarrollo empresarial y económico del país. Actualmente, el sector agropecuario de alimentos y bebidas, del cual el café hace parte, representa el 24% de las exportaciones en Colombia. Este sector de la economía colombiana presentó un incremento del 29% del año 2016 al 2017, gracias a que las exportaciones de café aumentaron en un 64%, en las cuales incluyen el café sin tostar, café descafeinado y café sin tratar. Finalmente, Colombia es el tercer país productor de café en el mundo. Hoy en día produce 870 toneladas por año y es el tercer productor luego de Brasil y Vietnam. Este consumo y producción está ligado directamente a la generación de desechos y residuos, que es nuestro foco principal en el proyecto, debido a que esto engloba una problemática ambiental de contaminación del medio ambiente. Por esto, en el proyecto nosotros vamos a considerar los residuos del café de dos etapas, de la etapa de procesamiento y la etapa de consumo. En la etapa de procesamiento, específicamente en el tostado de café, vamos a utilizar la cáscara y en la etapa de consumo, en la preparación de las bebidas o productos de café, vamos a utilizar los restos de café molido. Estos dos fuentes de productos de desechos son de suma importancia debido a que tienen un alto potencial agroindustrial y por eso queremos encontrar un uso que les dé un potencial valor agregado a estos productos. Diferentes estudios se han realizado para utilizar los residuos de café y darle valor agregado a estos. En primer lugar, en un estudio realizado por Murthy y otros, utilizaron residuos de café junto con el hongo Neurospora crassa para la producción de la enzima alfa-amilasa. En segundo lugar, en un estudio realizado por Suorro y otros, en el año 2012, se utilizaron igualmente residuos de café para la producción de compuestos fenólicos y de energía. Finalmente, un estudio realizado por Cerda y otros en el año 2017 utilizó cascarillas de café como parte del residuo del café, un compost que incluía diferentes bacterias y hongos para la fermentación del café y la producción de la enzima celulasa. Este proceso se llevó a cabo en 3 reactores batch a nivel un poco más a gran escala, donde igualmente se obtuvieron buenos resultados. Entonces, en general, se utilizan microorganismos para realizar una fermentación en estado sólido teniendo como base el café para la producción de diferentes enzimas y productos con valor agregado. En este caso, en este estudio, trabajaremos con el hongo Neurospora crassa. El hongo presenta alta efectividad en la producción de enzima. Además, es tolerante a presiones altas osmóticas y a bajos contenidos de humedad. Este hongo principalmente es utilizado en la fermentación de desechos del arroz, e igualmente en el estudio realizado por Murthy lo utilizaron para tratar residuos del café, y por eso es el hongo de estudio en este caso. Este hongo es muy común, por ejemplo, es aquel que se produce en el pan, y se encuentra fácilmente, por lo tanto también se escogió como hongo a trabajar. En paralelo, la enzima que queremos producir en este proyecto es la enzima alfa-amilasa, ya que es de alta importancia a nivel industrial y tiene muchas aplicaciones. En primer lugar, es de importancia para la industria del papel, igualmente en la industria de diferentes azúcares, en la industria textil, en la industria de detergentes, en la industria de diferentes bebidas alcohólicas y en la industria panadera. Adicionalmente, tiene una alta aplicación en biocombustibles. Por esta razón, dadas las altas aplicaciones a nivel industrial de esta enzima, es que se ha escogido para producir a partir de los desechos del café. En este orden de ideas, el objetivo de nuestro proyecto es estudiar la eficiencia en la producción de la enzima alfa-amilasa a partir del hongo Neurospora crassa, utilizando los residuos del café colombiano como soporte sólido en la fermentación. Es importante resaltar
que hablamos de los residuos del café colombiano, ya que queremos darle valor agregado a los desechos de nuestro país. Ahora, para la parte de la metodología, este proyecto consiste en realizar una fermentación sobre un substrato en estado sólido, que en este caso va a ser el residuo del café, con el propósito de producir la enzima alfa-amilasa, usando cepas fúngicas degradadoras de almidón que serán aisladas de este mismo medio. Un ejemplo de esta cepa es la Neurospora crassa. Ahora bien, un lugar que es muy buen candidato para llevar a cabo este proyecto son los departamentos de Huila, Antioquia y Caldas, ya que son los 3 departamentos del país con mayor producción cafetera. Ahora, para la parte del cultivo y mantenimiento de las cepas, en primer lugar, lo que se debe hacer es aislar las cepas de los residuos del café. Posteriormente, las cepas se harán crecer en un agar de papa dextrosa a 27 grados Celsius durante un tiempo cultivo de 3 a 5 días. Y finalmente, estas cepas se mantendrán a 4 grados Celsius para asegurar su correcto funcionamiento en la producción de alfa-amilasa. Después, para el proceso de fermentación, en primer lugar, lo que se debe hacer es la cascarilla de café se pasa por un proceso de molienda, donde previamente la cascarilla se debe pretratar con vapor, que promueve una mejor absorción de los nutrientes por parte de las cepas. Y las cepas luego se inocularán e incubarán. Después se variará la temperatura de 24 a 32 grados Celsius. Después se variará el pH en un rango de 3.5 a 6.5. Y por último, el tiempo de fermentación será estudiado de 3 a 6 días. Cada una de estas variables se variarán con el objetivo de entender, por ejemplo, la temperatura, que es muy importante en el proceso de la denaturación de proteínas, la inhibición de enzimas y el crecimiento de biomasa celular. El pH se quiere estudiar con el propósito de entender si un medio ácido o base favorece el crecimiento de la enzima, y cabe resaltar que los desperdicios agroindustriales poseen una muy buena calidad de buffer que le dan una ventaja a este proyecto. Finalmente, el tiempo de fermentación se quiere estudiar con el propósito de entender e identificar cuál es el mejor día en el que no haya producción de metabolitos secundarios por falta de nutrientes, o que el tiempo sea tan poquito que no sea óptima la producción de la enzima. Por otro lado, cabe resaltar que se recomienda que el tamaño del inóculo sea de 10 a las 7 esporas por gramo, que el tamaño de la partícula del substrato después de la molienda sea de 1 milímetro, y finalmente que las condiciones de humedad sean del 30%. Finalmente, se quiere mostrar el diseño experimental en el que van a haber 4 factores. La fuente del residuo del café, que será a 2 niveles, la cáscara y restos de café molido, la temperatura en grados Celsius, que tendrá 2 niveles de 24 a 32 grados, el pH, que también tendrá 2 niveles, variándolo de 3.5 a 6.5, y finalmente el tiempo de fermentación, que será de 3 a 6 días, teniendo como variable de respuesta la cantidad de alfa-amilasa producida. En cuanto a nuestro proyecto, aún no tenemos resultados como tal, debido a que es una propuesta hasta el momento. Sin embargo, tenemos resultados esperados que hemos analizado con respecto a la literatura del estado del arte que hemos evaluado, y adicionalmente al análisis que hemos realizado nosotros como grupo de nuestro proyecto. Así pues, con base en los factores evaluados en la metodología, esperamos que las condiciones adecuadas de crecimiento para nuestro hongo, y además que favorezcan la producción de alfa-amilasa, están una temperatura de 32 grados, debido a que por estudios previos se ha demostrado que la temperatura óptima es una temperatura más alta, un pH de 3.5, debido a que asimismo se han evaluado las condiciones de pH de los hongos y se ha demostrado que crecen de una mejor forma en pHs ácidos. Y adicionalmente, en cuanto al tiempo, se espera que sean 3 días, debido a que el otro nivel que consideramos es de 6 días. En este tiempo, el hongo ya puede estar al final de su etapa de la curva de crecimiento, es decir, en su etapa de muerte, por lo que se espera que el tiempo de 3 días sea el adecuado.
Y finalmente, en cuanto a la fuente de residuo, nosotros esperamos que sea sobre las cáscaras. Esto es un planteamiento ligado directamente a la literatura, y debido a que como actualmente no se ha estudiado la producción de alfa-amilasa ni el crecimiento de este hongo en restos de café molido, nosotras por el momento estamos planteando que se va a mejorar en la producción en cáscara y no en, en los restos de café. Sin embargo, no se descarta esta posibilidad. Respecto a cronograma y presupuesto, es importante considerar las fases experimentales que se mencionaron anteriormente. Como se sabe, tenemos un total de 16 experimentos y de acuerdo con el cronograma, para un semestre académico tienen 18 semanas, por lo que se realizará un experimento en cada semana. Inicialmente tenemos los dos factores que son residuos de café 1, residuos de café 2, variando las dos temperaturas, los dos pHs para cada temperatura y dos diferentes tiempos para cada una de las formulaciones, tanto de pH, temperatura, residuos de café. De manera que en total tenemos 16 experimentos. De manera que el cronograma se va a programar de la siguiente manera. En la semana 1 tenemos fermentación 1 de café, que corresponde al residuo de café 1, temperatura 1, pH 1 y tiempo 1, seguido de una caracterización de neurospora crasa. En la semana 2 se va a realizar la fermentación 2, variando los parámetros. Posteriormente se va a hacer el aislamiento del hongo a partir del proceso de fermentación obtenido en nuestra semana 1, seguido de una estandarización de protocolo para el aislamiento del hongo y cuantificación de enzimas. Esto con el objetivo de que toda la metodología se realice de la misma manera para los siguientes procesos de fermentación y posteriormente se realiza una cuantificación de alfa-amilasa a partir de ese proceso de fermentación 1. Luego, en la semana 3, se va a realizar la fermentación 3 y el análisis respectivo de la fermentación 2, es decir, nuevamente el aislamiento del hongo, pero a partir del proceso de fermentación 2 ahora, y la cuantificación de la amilasa a partir del proceso de fermentación 2, de manera que una vez obtenidos tanto la amilasa de la fermentación 1 como la amilasa de la fermentación 2, es posible comparar los datos e ir analizando esa influencia en la variación de los parámetros en la producción de la enzima. De manera que podemos decir que tenemos un cronograma cíclico, es decir, tenemos una fermentación N1 seguida de un aislamiento del hongo a partir del proceso de fermentación de la etapa anterior, la cuantificación de la amilasa de la fermentación N, es decir, de la etapa anterior, mientras que la fermentación de la siguiente se va desarrollando, y una comparación de resultados con la etapa de la fermentación anterior. En cuanto a nuestro presupuesto, es importante mencionar que el trabajo se va a desarrollar en la Universidad de los Andes, por lo que la mayoría de compuestos están disponibles para trabajar con un proyecto de grado. Entre los reactivos característicos están los residuos de café, que van a ser nuestra materia prima, el hidróxido de sodio, ya que con este podemos variar el pH, al igual que el ácido clorhídrico, y el agar de papa dextrosa, que nos va a servir como medio. Adicionalmente tenemos en materiales y equipos tanques de fermentación. Como las fermentaciones son progresivas, estas pueden ir variando a medida que avanza en el tiempo. También tenemos cajas de Petri, un termómetro precisamente para evaluar ese parámetro de temperatura, al igual que el pH, el molino para cerciorarse del tamaño de las partículas de cada una de las cascarillas de café, un microscopio para igualmente comparar visualmente los resultados que se van obteniendo, un temporizador para llevar la cuenta del tiempo de fermentación de cada una de las evaluaciones. También se puede manejar una incubadora para la temperatura, un refrigerador para almacenar después el producto de la enzima, beakers, L-Meyers y viales para conservar las enzimas producto de cada uno de los resultados. Debido a que todos estos materiales los podemos obtener de la Universidad de los Andes y son disponibles para nuestro trabajo, el único compuesto que realmente debemos comprar son las cascarillas de café. Es importante mencionar que
Dado que el traslado del café hasta Bogotá toma tiempo, es mejor comprar directamente los cerezos del café. Se estima que un bulto de café cuesta alrededor de 670.000 pesos colombianos. Pero esto es solamente siendo el café verde, es decir, sin cascarilla. De manera que, consultando con expertos, se estima que las cascarillas por 2 bultos, que serían 170 kilogramos, costarían 670.000 pesos, lo cual es un presupuesto bajo y permite el desarrollo de toda la fase experimental. Bueno, finalmente agradecemos su atención. Cualquier inquietud, no duden en contactarnos. Nosotras somos Juanita Hidalgo. Andrea Roa. y Alejandra Castilla, quien les habla. Adicionalmente está Valentina Pérez, quien nos ayuda en la cámara. Agradecemos nuevamente su atención y esperamos que les haya agradado nuestro proyecto. Gracias.